días, ya estamos en este miércoles que nos da mucho gusto, como siempre, juntarnos para meditar, para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Y el próximo domingo es un evangelio y una misa sui generis, una misa diferente a todas las misas, porque dice aquí las rúbricas que convenientemente debe empezar en un lugar afuera de la iglesia, donde se reúne toda la comunidad, donde va a llegar el sacerdote y se va a revestir de un color muy especial, el color rojo. También dice la rúbrica que podría ir con la capa pluvial y hay dos evangelios. Ahí inicia con el evangelio de los preparativos para celebrar la Pascua del Señor. Y precisamente es lo que vamos a ver en este día. Vamos a tratar de meditar un evangelio lleno de riqueza, un evangelio pues muy extenso, pero que creo yo que es el culmen, pues sí, es el culmen de todo lo que vino a hacer el Señor, de todo lo que vino a predicar, de todos sus milagros, de toda su enseñanza, que pues la mayoría de las veces no entendían muy bien los apóstoles, sobre todo Pedro. Hasta el último momento, en este relato de la pasión, está sacando la espada y defendiendo a su Señor, cortando la oreja de uno de los que iban a aprenderlo. Pero bueno, todo esto vamos a ver en unos minutos, y quiero yo presentarles, como siempre, a mi amiga Vero Sara. Muchas gracias, buenos días, Vero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, buenos días, Ángeles, buenos días, amigos. Pues, como tú dijiste, ya es un evangelio que lo estábamos esperando, es un evangelio donde hablábamos la semana pasada, ha llegado la hora de toda esa preparación que nos ha dado Jesús para llegar al culmen, que es su muerte y su resurrección, que es ese paso de la muerte a la vida. Ha llegado el momento de la redención. Y vamos a comentar a lo largo de estos 60 minutos cómo la última cena, como la pasión de nuestro Señor, su resurrección y la misa, o sea, la Eucaristía, la acción de gracias, pues son todas partes de una misma pieza. ¿No es así, Ángeles? Buenos días. Hola Jorge, Vero, hola a todos amigos por estarnos viendo, estarnos escuchando. Y pues sí, como dicen, es un evangelio extenso, pero a la vez que resume todo lo que viviremos en los días santos, y ya estamos preparándonos para, pues desde este miércoles, para vivir pues a más profundidad lo que empezará este domingo. Y hay una palabra que mencionó Vero ahorita, que es el culmen, ¿verdad? Y me lleva esto al Lumen Gentium, que dice que la Sagrada Eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Y este evangelio, pues precisamente es el culmen. Vamos a saludar rápidamente, porque sí queremos más minutos, ¿verdad? Rápidamente a las personas que nos hacen el favor de vernos en todo el mundo, y son ellas, personas que están en México, en España, en Estados Unidos de América, muchas gracias, Colombia, Argentina, Cuba, República Dominicana, y a ver, Ángeles, ¿cuáles siguen? Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Venezuela, China, Perú, Chile, Guatemala, Panamá, Bangladesh, Bolivia, Ecuador y Ciudad del Vaticano. Pues muchas gracias a todas estas personas. Gracias porque pues nos sentimos unidos en una pequeña gran comunidad, en esta aldea que es el mundo, que se hace aldea y que se hace muy pequeñita, que se rompen las fronteras a través de los medios de comunicación y a través de la universalidad de la palabra de Dios. Pues vamos a comenzar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido llegar a este día. Te damos gracias, Señor, por toda tu palabra que se hace carne. Gracias, Señor, porque te dignaste ser como uno de nosotros. Tú, Señor, que eres un Dios
Eres el único Dios grande. Te quisiste hacer como uno de nosotros para podernos salvar. Gracias, Señor, porque no tenías necesidad de eso, pero aún así, tanto nos amas que quisiste salvarnos y llevarnos a todos ante la presencia del Padre como dignos hijos suyos. Madre María, te damos gracias por el sí que le dijiste a Dios, y gracias por ser una parte muy importante de esa salvación. Si no hubiera sido por ese sí tuyo, no nos hubiéramos salvado. Gracias, Madre, y te pedimos también porque, así como tú dices, aquí está la esclava del Señor, te pedimos porque cada uno de nosotros tengamos esa fortaleza y esa fe para poderle decir a Dios que también somos sus esclavos y que estamos aquí para hacer su voluntad. Espíritu Santo, acompáñanos en este momento, dirige nuestras palabras, dirige nuestros actos, para que, Señor, seas tú el que puedas hablar por medio de nosotros y que realmente seamos esos instrumentos tuyos. Amén. Amén. Pues muchas gracias amigos, a todos ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias por unirse a nuestra oración, que debe ser una oración comunitaria y una oración como conocemos a la misa, una acción de gracias por todo esto que hizo el Señor, que es un poema de amor que no lo podemos meter en nuestras mentes, no podemos comprender el grado de que Dios, el Señor Todopoderoso, se haya dado su vida por nosotros voluntariamente. Y ya en el Evangelio anterior decía que ahora que tengo miedo, le voy a decir al Señor que pase de mí esta hora. No, al contrario, que porque para esto he venido. Y hoy vemos también en el relato del Evangelio que le da miedo, y le da mucho miedo, al grado de angustia, ¿verdad? Yo diría que hasta de terror, y le pide al Padre que para él, que todo es posible, que pase ese cáliz, ¿no? Pero otra vez dice nuestro Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el Evangelio. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podía amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, ahí en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron, indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado en embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad,
encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarse uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño, por eso no sabían qué contestarle, y él les dijo: Ya pueden dormir y descansar, basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada de un golpe y le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron.
Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no le encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: «Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres». Pero ni aun eso concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: «¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones?». Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?». Jesús contestó: «Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: «¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?». Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: «Adivina quién fue». Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús Nazareno». Él lo negó diciendo: «Ni sé ni entiendo lo que quieres decir». Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes: «Ese es uno de ellos», pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: «No conozco a este hombre del que hablan». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3», y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Sí lo soy». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: «¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?», porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato le volvió a preguntar: «¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?». Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Ellos gritaron más fuerte: «Crucifícalo». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón.
Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El Rey de los Judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió las escrituras que dice: «Fue contado entre los malhechores». Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: «Has salvado a otros, pero a sí mismo no puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: «Eloi, Eloi, lema sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes al oírlo decían: «Miren, está llamando a Elías». Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que él bebiera, diciendo: «Vamos a ver si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: «De veras, este hombre era hijo de Dios». Que Jesús murió por nosotros, que fuimos salvados por Él. Pero ahorita me quedaba pensando, cuando cómo lo golpeaban, cómo le escupían, como pensando en que a nosotros mismos o a una persona querida le estuvieran haciendo todo eso. Pues es decir, como dice Jorge, un sentimiento demasiado profundo, de ni siquiera, ahorita que terminaba el Evangelio, decir, pues, ¿qué decir acerca de todo esto, no? Simplemente es como un sentimiento de tristeza, de dolor, y a la vez, una alegría de decir, Jesús hizo esto por mí, pero no soy capaz de caer en la cuenta de que esto que Jesús ha hecho por mí, pues aunque lo escuche cada año y lo sepa, y sea como decían, la base de nuestra fe, pues es decir a Jesús, realmente quisiera que me abrieras más los ojos, el corazón, y decir que esto fuera como algo que me motive, ¿no? Que me impulse
y no acostumbrarme a decir, tal vez traigo en ocasiones un crucifijo, lo veo en las iglesias, lo recordamos en cada misa, sobre todo en este tiempo, pero es decir, Jesús, no permitas que me acostumbre que pierda esa capacidad inmensa de pensar. Por ejemplo, pienso en mi mamá, ¿no? De decir, si me leyeran todo lo que le habrían hecho y yo no estuviera presente, pues decir, ¿cómo fueron capaces, ¿no? Y a la vez es como, lo escuchamos como, ay, de esas personas, pero a la vez es decir, yo estuve ahí, Jesús me tuvo en su memoria, me tuvo presente, me sigue teniendo presente en que a lo mejor es una frase demasiado trillada el decir, Jesús murió por ti, ¿no? Jesús lo hubiera hecho solo por ti, pero pues es como que no puedo realmente expresar como el sentimiento que me da el decir, como no entender, el decir, Jesús murió por mí, ¿no? Y quisiera pues eso, como realmente sentir en mi corazón de manera más profunda estas palabras, no sé, cuando él también decía en la primera parte del Evangelio, ¿no? Que esa mujer que rompió el perfume de alabastro, decía, su nombre será recordado en todos, no me acuerdo, por mucho tiempo, bueno, en resumen, como por mucho tiempo, dice, porque ella ya ha embalsamado mi cuerpo, ¿no? Aunque en el Evangelio ahorita no viene todo lo que vendrá después en los días santos, es como querer decir, Jesús, pues yo quiero ser parte de esas mujeres, ¿no? Como durante toda la pasión se destacan, bueno, ahorita en la del perfume, luego la Verónica, que enjuga su rostro, María Magdalena y María que estuvieron ahí, ¿no? Es como decir, tal vez, pues en el momento preciso, pues no voy a estar, pero a la vez es como decir, esto se vuelve a actualizar, ¿no? Todos estos días que vienen, vuelve a pasar lo mismo, aunque a lo mejor a nuestros ojos humanos no podamos ver que esto vuelve a suceder, pero es la invitación que recibo un poco, es de decir, a lo mejor no logro comprender, no logro ver, pero quisiera estar ahí contigo, ¿no? Quisiera poder, a lo mejor, no tener palabras ni siquiera para poder decir, ser un consuelo para Jesús ni nada, ¿no? Pero al menos el estar ahí con Él y decir, pues simplemente aquí estoy, ¿no? Como a lo mejor en otras ocasiones hemos platicado aquí, o en muchas ocasiones tal vez ustedes han oído, que a veces en la oración, el simple hecho de estar con Jesús, pues es oración, ¿no? Y quisiera eso en este tiempo, como volver a renovar, como decía al principio, esa alianza, ¿no? De decir, Jesús, quiero estar ahí, ¿no? A pesar de no saber ni qué decirte, ni a lo mejor saber agradecerte, ni nada, quiero ser parte de ser esa mujer al lado tuyo y querer tener esa, o sea, que sepas que en el fondo de mi corazón, pues te agradezco y quisiera poder, pues poder tener grabado esto siempre en mi corazón, ¿no? Que esto no sea solo un concepto mental,
no sé cómo explicarlo, sino realmente sea parte de mi vida y pues un pilar que me sostenga y que me vuelva a ti también en los momentos que para mí sean difíciles y también que me lleven a vivir esa esperanza de que tú ya has muerto por mí. No sé. Pues mencionas conceptos muy importantes y haces referencia a una mujer que, pues sí, vierte ese perfume y dice textualmente, ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Creo que esta mujer pues estaba teniendo precisamente estos sentimientos, estas emociones tan especiales que yo te noto también profundamente emocionada, recordando lo que hizo nuestro Señor, y que pues debe ser algo que nos mueva, que nos empuje, que nos motive a seguirlo, a seguir caminando con Él y pues aplicarlo, ¿no? Más que nada en nuestra vida. Y mencionas también elementos de eternidad, dices, quisiera estar con Él. Y yo creo que esta remembranza, esta conmemoración de que hacemos cada vez, no solamente en Pascua, no solamente en el triduo pascual, sino que cada vez que celebramos la misa es una extensión eterna de la cena, del Calvario, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Así que creo que dices con mucha verdad esa extensión a eternidad de quisiera estar con Él. Hay que entender, no hay que acostumbrarnos, dices también, a las cosas sacras, a las cosas santas, y siempre tener esa capacidad de asombro ante las maravillas del Señor, porque pienso yo también que Él pudo, moviendo un dedo, decir, ya, quedan todos redimidos y no tengo que enviar a mi hijo y no tengo que morir por ellos y no tengo que sufrir pues esa crueldad humana, ¿verdad?, de humillaciones, de escupitajos, de golpes. Él tenía terror, dice así textualmente el Evangelio, tenía terror, y esto me llama también a ver la virilidad, la hombría del Señor para aceptar aquello, y eso que dice también, ahorita recuerdo, que las aves tienen nidos y que las zorras tienen guaridas, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso podríamos nosotros también empatar con el Señor en su pensamiento. Alguna vez que te has sentido enfermo y que no tienes nadie que te cuide, o que vives tú sola y nadie que te cuide, pues imaginen al Señor sin nadie que pues ni siquiera que lo entendiera, porque todos huyeron, ¿no?, en ese momento. Pero ¿qué otro aspecto podemos mencionar aquí? Pues aquí, ahorita escuchando todo lo que dice Ángeles, toda su emotividad, me recordó cuando yo era niña, que a mí no me gustaba la Semana Santa. Yo decía, ¿por qué no nos la podemos brincar y nada más? A mí no me gustaban los crucifijos, jamás usaba yo un crucifijo. Sí, ahora ya lo uso más seguido, pero no usaba yo crucifijos. Siempre en la casa prefería yo un Cristo resucitado o al Sagrado Corazón de Jesús. No me gustaban los Cristos, no entendía yo qué es lo que estaba pasando. Todos los años íbamos a la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la parroquia, y yo no entendía. Mi mamá me explicaba, me decía que lo hacía por mí. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, no, yo no entiendo. Hasta creía que Dios era malo. Yo decía, no puede ser, es que cómo puede ser posible que su padre le hiciera eso. Y pensaba yo lo que tú decías, es que a lo mejor pues él, siendo Dios, con un solo decir, pues le hubiera evitado todo eso. Pero todo esto también me vino a
pues a dar precisamente a lo que yo me dedico ahorita, ¿no? A explicar el por qué, porque yo realmente siempre me pregunté y decía, bueno, ¿por qué? Y gracias a Dios pues me ha dado muchas personas, que me han ayudado, y me ha acercado Dios hacia pues varios institutos donde yo he estudiado, donde he podido ver precisamente el por qué. Y entonces es ahora una situación muy rica el poder entender todos los simbolismos que tenemos en este evangelio, en esta pasión, y uno de los cuales a mí me impacta impresionante, que yo lo escuché durante muchos años y que decía que cuando Jesús muere, dice que en ese momento el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dice, de veras este hombre era hijo de Dios. Nosotros escuchamos muchísimas veces eso de que el velo del templo se rasga, y yo decía, pues bueno, se rasgó porque pues vemos en todas las películas pues que tembló y entonces pues se rasgó. Y es un simbolismo impresionante que a mí me encanta, porque si nosotros vemos en el Génesis, cuando Dios hablaba con el hombre, tenía una íntima relación con él, podía hablar cara a cara, y decía que Dios bajaba a la hora de la brisa a hablar con el hombre. Pero cuando el hombre peca, pone una barrera entre Dios y él. En ese momento ya no se pueden comunicar cara a cara, y vemos cómo Moisés tiene que subir a interceder por el pueblo, porque si el pueblo se acerca, decían que en ese momento si tú veías a Dios cara a cara ibas a morir, no podías hacer eso. Y el significado de lo que es el romperse ese velo es precisamente el que con esa salvación, con esa muerte de Cristo, ha roto precisamente toda esa división. Ahora volvemos a hablarle cara a cara. Ahora sí se ha cumplido la salvación, y ahora tú y yo, Dios y tú, Dios te dice, ahora sí tú y yo podemos volver a hablar cara a cara, porque ya he roto esa enemistad que teníamos. Para mí es impresionante el poder entender cada una de las cosas que sucedieron y el por qué, porque a veces no entendemos qué es eso de que el gallo, no entendemos muchas cosas. Es más, tú decías, ¿por qué los ramos? ¿Por qué los ramos al principio? Porque significan victoria. ¿Y dónde viene a dar la victoria a Cristo? Pues en la cruz. Precisamente por eso se une lo que es Domingo de Ramos, lo que es la primera lectura de tanta victoria, a lo que es la cruz, que uno puede decir, humanamente puede decir, pero es que ¿por qué de la alegría a la tristeza? No, Dios lo une porque esa alegría te la está dando en el momento en que Él muere en la cruz. Es la victoria de Cristo, y por eso las palmas nosotros las ponemos en significado de que no queremos ofender a esa persona al que hemos aclamado, porque vamos y aclamamos en la iglesia a ese Cristo. Nosotros la ponemos no como un fetichismo, ni tampoco la tomemos como una superstición. La tenemos que tener en nuestra casa en señal de victoria y en señal de no quiero ofender a Cristo, que lo he proclamado como mi Rey, como mi Salvador. Vamos a un corte, un pequeño corte, no se vayan, queridos amigos, y retomamos en un minutito. Queridos amigos, les recordamos que está usted en su programa La Fuerza está en la Palabra, en la emisión número 124. Pues Vero también ha mencionado cosas muy importantes, seguro que se nos va a quedar en el tintero otras muchas, y yo quisiera mencionar a un autor, a Scott Hahn, que tiene un libro precioso que se llama La Cena del Cordero, y que habla mucho de este evangelio. Un escritor que ha cautivado a muchas personas, y tiene un libro que habla acerca de esta celebración pascual, que estaba perfectamente bien estructurada en 4 pasos. Ellos tomaban 4 copas en esa cena pascual. Y tendríamos que referirnos rápidamente, hemos hecho esta referencia en repetidas ocasiones en los programas anteriores,
a la Pascua. ¿Qué era la Pascua de los judíos? Pues era la liberación, era ese salir de la esclavitud ahí en Egipto, que después de 10 plagas que el Señor envió, que era como poner en orden todos esos ídolos en los que creían los egipcios. Por ejemplo, creían en el dios de la rana, o la diosa de la rana, pues manda una plaga con ranas, escarabajos, mosquitos, etc. Creían en el dios del río Nilo, también golpea Moisés con su bastón y se convierte en sangre. Pero la última de las plagas fue muy interesante y la más importante. Habría que ahí leer Éxodo 12, ya no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo, pero había ahí ciertas mandatos, cierta ordenanza para que cuando pasara el ángel exterminador, pues no muriera el primogénito, desde los ganados hasta el hijo mismo del faraón y el hijo de todos los judíos. ¿Qué había que hacer? ¿Qué eran las instrucciones? Bueno, pues lo que había que hacer era que tenían que comer ceñida la cintura, calzados los pies, comer deprisa, comer ahí los panes ácimos, es decir, sin levadura, porque ya no daba tiempo. Y aquí lo importante, tenían que matar un cordero en sacrificio, y untar con un hisopo las 2 jambas y el dintel de la puerta con esa sangre del cordero. Y tenían también que comer ese cordero. Tenían que hacer todas estas cosas sin que faltara ningún elemento, porque si no, amanecía y tu hijo primogénito estaba muerto. Esto lo une maravillosamente el Señor, y nos damos cuenta con este Evangelio, y hay algunas cosas que son de llamar la atención. Vamos a hacer un poquito de recuerdo de cómo es que los judíos hasta la fecha celebran la Pascua y hacen esta celebración muy estructurada, y es una celebración litúrgica. Está dividida por 4 copas, y ellos comienzan tomando, muchos de nosotros hemos ido a una cena de esta índole para vivir, para saborear cómo es que los judíos lo hacían, ¿no? Y Jesús era un hombre que había nacido ahí en Nazaret, en Galilea, y era un hombre judío, y por supuesto que llevaba esta tradición. Bueno, pues estas 4 copas, era la primera, que era la copa de bendición. Así como nosotros nos sentamos a la mesa y bendecimos los alimentos, pues ellos también bendecían esa cena. Y había un momento muy importante en el que el niño más pequeño de la familia, se llama el pequeño Jalil, preguntaba al jefe de la casa, que venía siendo el sacerdote en ese momento, preguntaba: ¿y por qué celebramos esto, papá? Y es una pregunta litúrgica, y la respuesta también era litúrgica. Y entonces el papá le contaba que habían salido de Egipto, que el Señor los había liberado, cómo los había liberado. Luego venía una segunda copa, que era la copa en la que propiamente empezaba la cena. Después había una tercera copa, que era la copa de acción de gracias, y es exactamente la copa a la que se refiere con mucha claridad el Evangelio de Marcos. Dice por ahí que una vez que tomaron la tercera copa, cantaron los himnos y salieron. Entonces, aquí para un hebreo, para un judío, diría: pero se quedó inconcluso. E incluso, dice el Señor, ya no tomaré del fruto de la vid hasta que lo tome nuevo y eterno en el reino de los cielos. Y como bien adelantaba Vero, el reino de los cielos se abre allí en la glorificación del Señor, en esa cruz, en esa muerte de cruz. Para los evangélicos nos atacan con una espada de ataque, nos dicen que la misa ya no tiene ningún sentido, porque dicen las Escrituras que dice el Señor que todo estaba consumado. Sin embargo, en el libro de a los romanos, San
Pablo, dice que Jesús tenía que morir para redimirnos de nuestros pecados y resucitar para justificarnos. Este justificarnos pues es un sinónimo de santificarnos y de hacernos propicios el reino de los cielos. Bueno, pues sucede que esa cuarta copa, ¿en dónde quedó? Va a Getsemaní, al huerto de los olivos, y con tremenda angustia que hasta le hace brotar sangre de su cuerpo, y dice el Señor, haz tú que todo lo puedes, Padre, haz que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué se refiere a esta copa? ¿Y por qué no la tomó? Bueno, pues vamos a hacer más corta la historia, y sucede que en el camino hacia la cruz le ayuda, porque ya no podía, Simón Cirineo, y pues tiene varias caídas, y en ningún momento dice él que tiene sed. Es más, le ofrecen ahí vinagre y mirra, que era algo como un anestésico, y no lo acepta, el Señor no lo quiere tomar. Sin embargo, ya en la cruz, en el Evangelio de San Juan, dice, tengo sed. Una de las palabras, tengo sed. ¿Por qué no dijo, tengo sed en cualquier otro de los momentos? Pues porque ahí en la cruz, como decías, Vero, se estaba consumando la Pascua. Y dice Juan que era la hora sexta. ¿Y por qué en ninguno de los evangelios sinópticos, sino en el de Juan nada más, dice que la hora era la sexta? Pues sucede que esta hora era la hora en que se mataban todos los corderos y todos los sacrificios, y que tenían que ser ahí en el templo. Entonces el Señor estaba muriendo en ese momento en la cruz, y veamos también otros aspectos, como el que vestía una túnica, ¿verdad?, de una sola pieza, una sola costura, que después se reparten los soldados. Bueno, pues esa túnica se llamaba el quitón, y pues es lo que usaban los sacerdotes cuando iban a ofrecer un sacrificio de expiación de los pecados. De manera que el Señor estaba ahí siendo sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes cómo presenta Juan el Bautista a Jesús, a sus discípulos? Les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estaba Jesús ahí como sacerdote, como sumo sacerdote, pero también como el Cordero de Dios, es decir, como víctima. ¿Y qué es lo que estaba consumando ahí en esa cruz? Pues precisamente estaba consumando la Pascua. Ahí estaba tomando ya la cuarta copa, cuando le ofrecen en un hisopo. Fíjense ustedes qué curioso, el mismo hisopo con que untaban la sangre del cordero en las jambas y el dintel, ahora en esa lanza con un hisopo le dan de beber vinagre. Y el vinagre pues no es otra cosa que producto de la vid, es vino ya fermentado, y en ese momento dice Jesús, todo está consumado, porque estaba consumando la Pascua. Pero ¿qué hacía falta? Aprovecho ya un minutito. ¿Qué nos hace falta a nosotros para participar de esa Pascua? Recuerden los elementos pues, de la Pascua. Ahí en la Pascua pues ya había un sacerdote, había que comer el cordero que había sido inmolado, había que untar el dintel y las jambas con sangre, y había que comer, ¿no?, ese cordero. Esos eran los elementos. Así que Jesús tenía que resucitar, como dice San Pablo, para que fuéramos justificados en esa resurrección. Y Jesús tenía que ser resucitado para ir más allá, para trascender del espacio y del tiempo y quedarse en su cuerpo real y verdaderamente en la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Pues les decía, ya está el sacerdote, ya está el cordero, lo que nos hace falta es comer. Jesús está en cada Eucaristía consagrada, y lo que tenemos que hacer nosotros para consumar esa Pascua, pues es comer. Que el Señor nos dé esa alegría de entender qué es la misa,
para qué es la misa y cómo el Calvario, como la última cena y cómo la pasión del Señor, incluso su resurrección, están ahí en la misa, para que entendamos mejor y para que disfrutemos la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra, y por eso este programa, la fuerza está en la palabra. Pues ya concluimos en menos de un minuto. Pues bueno, yo como conclusión me gustaría poner las palabras que Jesús emplea aquí. Dice: velen y oren para no caer en tentación. Yo les quiero pedir que pidan mucho Espíritu Santo, que oren y velen para que puedan entender todo esto que va a suceder en esta Semana Santa, esta semana mayor, esta semana fuerte. Pidan mucho Espíritu Santo para que Dios los ilumine y vean cada uno de los personajes de este Evangelio, qué hicieron, qué no hicieron, y también ver que a veces nosotros no nos podemos poner de valientes a decir: yo sí te voy a seguir hasta el final, porque no lo sabemos. Pero la clave está ahí: velen y oren para no caer en tentación. Si nosotros velamos y oramos, vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Con eso me quedo. Gracias. Hermoso nuestro Señor. Ángeles, ¿con qué concluimos? Pues yo me quedo con la parte de querer. A mí me llamó mucho la primera parte de la que les comentaba, de la que unge a Jesús, y pues pienso que cada uno en esta Semana Santa puede tomar tal vez un personaje de toda la pasión, sea el Cirineo, sea cualquier personita, aunque pareciera insignificante, tiene demasiado contenido cada una, y pienso que cada uno nos podemos identificar. Como dice Vero, no queriendo ser como el héroe de ahí, como Pedro o algo así, pero sí pudiendo, pues no sé, acompañar a Jesús en ese papel con el toque de nosotros mismos, ¿no? Y pues estar ahí al lado de Jesús de la forma en que nosotros somos. Y el objetivo por la cual sacó a estos judíos, el pueblo escogido por Dios de Egipto, pues era que iban a hacer una alianza ahí en el monte Sinaí. Todos los domingos, todas las acciones de gracias, todas las eucaristías, el Señor vuelve a hacer esa alianza personal con cada uno de nosotros. Lo tomamos, lo dejamos. Queridos amigos, pues ya nos despedimos, nos vemos, disfruten, vivan esta Semana Santa, vean qué es lo que el Señor te quiere decir a ti personalmente, y no nos resta más que decir que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta luego.